La vegetariana parte 3. Los árboles en llamas. Ella está mirando la carretera mojada por la lluvia. Espera en la parada que está enfrente de la terminal de autobuses de larga distancia de Maceo. Enormes camiones pasan a toda velocidad, rugiendo con estrépito por el primer carril. La lluvia cae con tanta fuerza que parece que va a atravesar el paraguas que lleva sobre su cabeza. No es muy joven, tampoco se puede decir que sea bonita, simplemente tiene la línea del cuello muy fina y una mirada afable. Se ha maquillado ligeramente de un modo natural y su blusa blanca de manga corta está limpia y sin arrugas. Gracias a esta pulcritud, que causa buena impresión a todo el mundo, la leve sombra que vela su rostro es casi imperceptible. Sus ojos brillan brevemente, pues el autobús que está esperando ha hecho su aparición a lo lejos. Baja a la carretera y levanta el brazo. El autobús que venía corriendo a toda velocidad ralentiza la marcha. Va al sanatorio psiquiátrico Shuxon. El conductor, de edad madura, asiente con la cabeza y le hace señas de que suba. Mientras busca un lugar para sentarse después de pagar el billete, se fija en la cara de los pasajeros. Todos la están mirando con atención. ¿Será una paciente o una visitante? ¿No tendrá algo raro? Con soltura hace caso omiso de las miradas, en la que se entremezclan la sospecha, la desconfianza, la aversión y la curiosidad. Escurre el agua de su paraguas doblado. El suelo del autobús ya está mojado y luce un color negro brillante. Como el paraguas no ha podido protegerla del todo de la fuerte lluvia, su blusa y sus pantalones están también algo húmedos. El autobús corre a toda velocidad bajo la lluvia. Esforzándose por conservar el equilibrio, ella avanza hacia el fondo del vehículo. Se dirige hacia un asiento doble y se acomoda junto a la ventanilla. Saca un pañuelo de papel de su bolso y limpia el vidrio empañado. Con la mirada sólida de quien ha estado mucho tiempo a solas, mira la lluvia que azota el cristal. Queda atrás el pueblo y se despliega a los lados del camino el verde bosque de finales de junio. La espesura de árboles sumergida en el fuerte aguacero parece un gigantesco animal soportando el rugido de la lluvia. Al acercarse al monte Shuxon, el camino se estrecha y se hace serpenteante. El bosque parece estar todavía más cerca y hacer ondular su cuerpo mojado. ¿En qué lugar de esta montaña habrían encontrado a su hermana John hace 3 meses? Después de seguir con la vista cada uno de los árboles que se agitan bajo la lluvia y de imaginar los oscuros espacios que esconden, aparta la vista de la ventanilla. Dijeron que John había desaparecido del sanatorio durante la hora de paseo libre que tenían entre las 2 y las 3 de la tarde. Hasta entonces solamente había nubarrones negros y no llovía, de modo que los pacientes con enfermedades leves salieron a caminar como todos los días. Supieron a las 3 que John no había vuelto, cuando las enfermeras pasaron lista. La lluvia había comenzado a caer de forma de gotas a esa hora. Todo el personal del sanatorio se puso en estado de alerta y los auxiliares se apostaron rápidamente en los puntos de circulación de autobuses y taxis. Una posibilidad era que la paciente desaparecida hubiera descendido en dirección a Maceo y la otra era que se hubiera internado en el monte. Al caer la tarde, las gotas de lluvia se hicieron más gruesas y debido al mal tiempo, el sol de marzo se ocultó más rápidamente. Fue una suerte que uno de los auxiliares que rastreaban minuciosamente los alrededores del monte encontrara a John. Mejor dicho, fue casi un milagro, como le dijo el médico que atendía a su hermana. La habían encontrado inmóvil y de pie en una pendiente recóndita y apartada del monte, igual que si fuera uno de los árboles bajo la lluvia. A eso de las 4 de la tarde, ella se encontraba con su hijo Giwu cuando recibió una llamada avisando de que John había desaparecido. Hacía 5 días que la temperatura corporal del niño rondaba los 40 grados
así que estaban a punto de hacerle una radiografía de los pulmones. Jiwoo estaba solo en la sala de rayos X mirando alternativamente al radiólogo y a su madre, como si estuviera nervioso. ¿Es usted Kim In-hye? Sí. Soy la enfermera de Kim Jong. Era la primera vez que la llamaban a su móvil del sanatorio donde estaba internada Jong. Siempre había llamado ella primero para reservar una visita o para preguntar cómo se encontraba su hermana. Con un tono calmado que ocultaba lo alarmante de la situación, la enfermera le explicó las circunstancias de su desaparición. Estamos haciendo todo lo posible para dar con ella, pero si encuentra la manera de llegar hasta usted, llámenos enseguida, terminó diciendo la enfermera. Pero antes de colgar preguntó: ¿existe la posibilidad de que vaya a alguna otra parte? ¿A casa de sus padres, por ejemplo? Mis padres viven muy lejos. Si le parece necesario, yo me ocuparé de avisarles. Después de cerrar el móvil y guardarlo en el bolso, entró en la sala de rayos X y abrazó a su hijo. El cuerpo del niño, que había perdido peso en esos días, seguía caliente. Mami, lo he hecho bien, ¿no?, preguntó el niño con la cara enrojecida por la fiebre y la expectativa de ser elogiado por su madre. Claro que sí, no te has movido nada. Tras escuchar el diagnóstico del médico afirmando que no era pulmonía, cogió un taxi con Jiwoo en brazos, bajó la lluvia y volvió a casa. Se apresuró en bañarlo, darle de comer y hacerle tomar la medicina para acostarlo temprano. Su cabeza no estaba como para inquietarse por la desaparición de su hermana. El niño había estado enfermo durante 5 días, así que hacía 5 días que no dormía bien. Si no le bajaba la fiebre esa noche, tendría que internarlo en un hospital más grande al día siguiente. Estaba preparando un bolso con el seguro médico y algunas ropas del niño por si se presentaba una situación de emergencia cuando sonó de nuevo el móvil. Ya eran casi las 9. ¿La han encontrado? Menos mal, la visitaré la semana que viene como estaba programado. También dio las gracias con efusividad, pero debido al cansancio de su voz sonó ronca y confusa. Cuando colgó, cayó en la cuenta de que ese día había habido lluvias en todo el país. En otras palabras, que estaba lloviendo cuando encontraron a John en la montaña. No se explicaba cómo podía imaginarse perfectamente lo sucedido sin siquiera haberlo visto. Pasó toda la noche poniendo compresas frías en la frente del niño, que dormía respirando jadeante. Cayó dormida a ratos como si perdiera el conocimiento. Vio el bosque moviéndose ondulante como un fantasma bajo la lluvia. La lluvia negra, el bosque negro, la bata blancuzca de paciente empapada, los cabellos mojados, la oscura ladera de la montaña. John de pie como un alma en pena, amalgamada a la oscuridad y a la lluvia. Se tranquilizó por fin hacia la madrugada, cuando le tocó la frente al niño y sintió el contacto frío. Salió de la habitación y se quedó mirando la débil luz azulada que entraba por la ventana del balcón de la sala. Se acurrucó de lado en el sofá tratando de dormir. Tenía que dormir aunque solo fuera 1 hora antes de que se despertara Jiwoo. Me puse cabeza abajo y entonces me empezaron a nacer hojas en el cuerpo y también me salieron raíces en las manos. Las raíces se fueron metiendo bajo la tierra, más y más. Y como estaba a punto de nacerme una flor en el pubis, abrí las piernas. La voz de John que escuchó en sus sueños era al principio baja y afable. Luego, hacia la mitad, se hizo cándida como la de un niño. Y finalmente se deshizo en sonidos animales e ininteligibles. Una fuerte repulsión que no había sentido la sobresaltó y le hizo abrir los ojos, pero enseguida volvió a quedarse dormida. Esta vez ella se encontraba de pie ante el espejo del salón. En el reflejo, su ojo izquierdo estaba sangrando. Enseguida levantó la mano para limpiarse, pero, cosa extraña, su imagen en el espejo no se movió y se quedó quieta contemplando cómo le caía la sangre del ojo.
La tos de Jiwoo la hizo levantarse y caminar tambaleante hacia la habitación del niño. Borrando la imagen de John, que había estado acurrucada en un rincón de su cuarto hacía mucho tiempo, cogió la mano que el niño extendía al aire como si tuviera convulsiones. «Tranquilo, no pasa nada», susurró, pero no estaba claro si se lo decía al niño o a ella misma. El autobús dobla en el camino en pendiente y se detiene ante una encrucijada. Al abrirse la puerta delantera, ella baja los escalones del vehículo y abre el paraguas. Es el único pasajero que se ha bajado en esa parada. El autobús se pone rápidamente en marcha y se aleja por el camino lluvioso. Después de tomar en la encrucijada el camino estrecho que cruza la pendiente y atravesar un túnel de unos 50 metros de largo, aparece en medio de las montañas el pequeño sanatorio. Aunque la lluvia ha amainado un poco, todavía caen gotas bastante fuertes y continuas. Se inclina para remangarse los pantalones y ve la hierba carnicera batida sobre el asfalto. Se acomoda al hombro la tira del voluminoso bolso y, tapándose bien con el paraguas, se encamina hacia el sanatorio. Ahora va todos los miércoles para ver cómo sigue John, pero antes de que su hermana desapareciera y la encontraran bajo la lluvia, hacía este trayecto solo una vez al mes. Ese camino que recorría llevando frutas, pasteles de arroz, tofu relleno y cosas semejantes apenas era transitado por personas o vehículos, por lo que era muy silencioso. Cuando entraba en la sala de visitas, que estaba al lado de la oficina de la administración, y desplegaba sobre una mesa todos los alimentos que había traído, John se los comía masticando y tragando en silencio como una niña aplicada haciendo la tarea. Si se le acomodaba el pelo detrás de la oreja, John levantaba los ojos y le sonreía. Eran instantes que le hacían pensar que no había ningún problema. ¿Por qué no continuar indefinidamente con esta vida? En este lugar John hablaba cuando quería, y si no quería comer carne no lo hacía. ¿No bastaba con que ella fuera a verla de vez en cuando? John era 4 años menor que ella. Quizá debido a la diferencia de edad, habían crecido sin las peleas que son tan comunes entre las hermanas. Desde los años de infancia, en los que eran castigadas con cachetadas por la mano pesada del padre, John había sido para ella alguien a quien debía cuidar continuamente, alguien que le suscitaba un sentimiento de responsabilidad que se asemejaba al instinto maternal. Había presenciado con asombro cómo la pequeña, que siempre tenía los talones sucios de mugre y se le ponía roja la nariz por el sarpullido estival, crecía y se casaba. Lo único que lamentaba, no obstante, era que hablaba cada vez menos a medida que se hacía mayor. Ella también tenía un carácter circunspecto, pero podía ser alegre y afable según las circunstancias. En cambio, era difícil saber qué sentía y pensaba John. Tan difícil era que por momentos la sentía como una extraña. Por ejemplo, el día que nació Jiwoo, cuando fue al hospital a conocer a su sobrinito, en lugar de felicitarla se había limitado a decir en un murmullo: «Es la primera vez que veo a un bebé tan pequeño. ¿Son todos así cuando nacen? ¿Podrás ir sola con él en brazos hasta donde vive mamá? El coche lo conducirá tu marido. Si quieres, yo te puedo acompañar». Se sintió agradecida por su amable propuesta, pero, cosa rara, no reconoció la silenciosa sonrisa que afloró en los labios de su hermana, como si del mismo modo que ella la sentía por momentos como a una extraña, John también la sintiera así. Siempre que tenía ante sí su rostro, que más que serenidad transmitía una desolación absoluta, se quedaba sin saber qué decir. Si bien no se parecía en nada a la actitud melancólica de su marido, en cierta manera ambos la descorazonaban de la misma manera. ¿Sería quizá porque ambos hablaban poco? Entra en el túnel. Debido al mal tiempo, está más oscuro que de costumbre. Cierra el paraguas. Camina escuchando sus pasos que retumba con fuerza.
Desde la pared de donde parece resumar húmeda la oscuridad, vuela hacia ella una enorme polilla moteada de especie desconocida. Se detiene un instante para contemplar su aleteo. La polilla, que se ha trasladado al techo, ya no se mueve, como si se hubiera percatado de la presencia de un observador. A su marido le gustaba filmar seres alados, desde pájaros, mariposas y aviones hasta polillas y moscas. A ella, que no tenía conocimientos de arte, la desconcertaban esas imágenes de vuelo, que no parecían tener demasiado que ver con el contenido de sus obras. Una vez le había preguntado por qué aparecían esas imágenes aladas. Era una filmación en la que, después de un puente derrumbado y de gente plañendo en funerales, aparecía de repente durante unos 2 segundos la negra sombra de un pájaro que se elevaba lentamente por los aires. Porque sí, cuando pongo esas imágenes me siento mejor, le había respondido su marido, y a continuación se había sumergido en su habitual silencio. Había llegado a conocer verdaderamente a su marido, envuelto siempre en ese silencio impenetrable. Durante un tiempo había pensado que sus trabajos le mostrarían cómo era él por dentro. Él hacía y exponía obras en formato de video que duraban unos 2 minutos los más cortos. Y 1 hora los más largos. En realidad, hasta antes de conocerlo, ni siquiera sabía que existía ese campo artístico. Sin embargo, a pesar de que se había esforzado mucho, no había podido comprender sus obras. Recordaba la tarde en que lo había conocido, delgado como un palo, con una barba de varios días y con una cámara de video que parecía pesadísima. Colgada a su hombro, había entrado en su tienda. Buscaba una loción para después de afeitarse. Apoyó los brazos sobre el vidrio del mostrador con un gesto tal de agotamiento que le pareció que ambos se vendrían abajo al mismo tiempo. Fue casi un milagro que ella, que casi no tenía experiencia en materia de hombres, le preguntara con expresión afable si había comido. Él pareció sorprenderse un poco, pero estaba demasiado cansado como para expresar su desconcierto y no hizo otra cosa que mirarla. Ella cerró la tienda y salieron juntos a comer un almuerzo tardío. En parte fue porque ella tampoco había podido probar bocado hasta entonces, pero sobre todo porque el estado de total indefensión que mostraba él propició que dejara a un lado sus prevenciones. Desde ese día, lo único que había esperado de él era que descansara con los cuidados que le dispensaba. Sin embargo, a pesar de toda su solicitud una vez casados, él seguía pareciendo agotado. Siempre estaba absorto en sus cosas y en los momentos en los que estaba en casa se le veía incómodo como un viajero alojado en un hotel de paso. Cuando su trabajo no avanzaba como deseaba, su silencio se tomaba más correoso que la goma y más pesado que la roca. Pasado un tiempo se dio cuenta de algo, que quizá la persona a la que había querido hacer descansar con tanto esfuerzo no era él, sino a sí misma. Era ella misma, que se había marchado de su casa a los 19 años y se había abierto camino en la capital sin ayuda de nadie. Lo que había visto reflejado en la silueta cansada de su marido. Del mismo modo que nunca había estado segura de si sentía amor por él, tampoco había podido confirmar nunca si él la había querido. Era tan poco diestro para las cosas de la vida cotidiana que de vez en cuando podía percibir que se apoyaba en ella. Tenía un carácter intransigente que le impedía mostrarse complaciente, de modo que le resultaba imposible ponderar o adular a nadie. Aún así, era siempre amable con ella. Nunca usaba palabras rudas y a veces incluso la miraba con respeto y admiración. «Eres demasiado para mí», le había dicho él alguna vez antes de casarse. «Tu bondad, tu estabilidad, tu serenidad, tu actitud de total naturalidad en la vida, son cosas que me conmueven».
Le había parecido un halago, aunque difícil de comprender, pero ahora se preguntaba si no habría sido una confesión de que no estaba enamorado de ella. Seguramente lo que él amaba de verdad eran las imágenes que había grabado y las que grabaría en el futuro. La primera vez que fue a una exposición suya después de casarse se quedó estupefacta. No podía creer que ese hombre, que se veía tan frágil, hubiera ido a tantos lugares con su cámara en mano. Era difícil imaginarlo negociando en los lugares donde la grabación debió de ser comprometida, o mostrando coraje, audacia y paciencia infinita en los momentos difíciles de la filmación. En otras palabras, no podía creer que pudiera haber tanta pasión en él. Percibió que existía un abismo entre sus apasionados trabajos y su vida cotidiana, en la que se veía como un pez encerrado en una pecera, hasta tal punto que no parecía ser la misma persona en uno y otro ámbito. Solo una vez había visto que le brillaran los ojos en casa. Fue cuando Yiwu cumplió 1 año y comenzó a caminar. Cogió la cámara y filmó al niño, que tambaleante hacía sus primeros pininos en medio de la sala. También lo grabó cuando se abalanzó en los brazos de su madre y ella le besó en la cabeza. Entonces habló lleno de vitalidad y con un brillo desconocido en sus ojos. Y si le añade una animación haciendo que broten flores de los pies de Yiwu cada vez que da un paso, como en la película de Hayao Miyazaki. No, mejor será hacer que vuele una bandada de mariposas. Entonces será mejor que volvamos a grabar en un prado. Entonces le había enseñado el funcionamiento de la videocámara y había seguido hablando con excitación, mientras le mostraba las imágenes que había grabado poco antes. Tú y el niño se van a poner ropa de color blanco. No, quizás sea mejor que se les vea bien desarrapados. Sí, eso será mejor. Una excursión de una madre y un niño pobres. A cada paso vacilante del niño vuela una bandada de mariposas multicolores como un milagro. Sin embargo, nunca habían ido a esa excursión al prado, y Yiwu había crecido pronto y había dejado de caminar con pasos vacilantes. El video de la bandada de mariposas que volaban a cada paso del niño quedó solo en su imaginación. A partir de algún momento comenzó a parecer todavía más cansado. Se quedaba trabajando en el taller por las noches y no volvía a casa los fines de semana. Pero no se podían apreciar los frutos de su trabajo. Aunque vagaba por las calles hasta que sus zapatillas quedaban negras, el resultado era el mismo. No fueron pocas las veces que ella se llevó un susto de muerte cuando se despertaba en la madrugada y encendía la luz del lavabo, y lo encontraba durmiendo encogido en la bañera con la ropa puesta, después de haber entrado en la casa quién sabe a qué hora. Después de que él se marchaba de casa, el niño solía preguntar: ¿tenemos papá en casa? Pero el niño hacía la misma pregunta todas las mañanas, incluso antes de que él se marchara. Ella le respondía brevemente diciendo: no tenemos, y añadía casi en un murmullo: no tenemos a nadie, estamos tú y yo solos y así será siempre. Los pabellones del sanatorio se levantan solitarios bajo la lluvia. Como están mojadas, las grises paredes de cemento se ven más oscuras y contundentes. Las ventanas de las habitaciones de los pacientes que se encuentran en el primer y en el segundo piso están cubiertas de barrotes. En los días claros es difícil ver las caras de los pacientes mirando por la ventana, pero en días como estos se podían ver varios rostros grises contemplando la lluvia. Ella eleva la vista al segundo piso del edificio anexo, donde está la habitación de John, y se encamina hacia la entrada de la oficina, que está cerca de la tienda y la sala de visitas. Tengo cita con el doctor Bakimbo. La empleada de la administración la reconoce y la saluda. Ella pliega el paraguas, que chorrea agua, y se sienta en el largo banco de madera. Mientras espera que el doctor baje a la sala de consulta, gira la cabeza y se pone a mirar la alcoba en el centro del patio, como hace siempre.
en un árbol muy viejo que debe de tener unos 400 años. Ese árbol de muchas ramas, que en los días claros reflejaba el sol y parecía estar diciéndole algo. Hoy que está sumergido en la lluvia parece una persona taciturna que no quiere hablar. La corteza de su viejo tronco está empapada y es oscura como la noche, y las hojas de sus ramas más delgadas reciben la lluvia temblando. Ella contempla en silencio este paisaje, sobre el que se superpone la imagen de John como un fantasma. Cierra durante largo rato sus ojos enrojecidos y luego los abre. El árbol callado sigue ocupando toda su visión. Después de esa mala noche, Yiwu se ha recuperado y va de nuevo a la guardería, pero ella sigue sin poder dormir bien. Durante 3 meses no ha podido dormir más de 1 hora seguida por las noches. La voz de John, el bosque donde cae una lluvia negra y su propio rostro cubierto por la sangre que se derrama de sus ojos, despedazan la larga noche como la porcelana que estalla en 1000 pedazos afilados. Es a las 3 de la madrugada cuando desiste en su intento de dormir y se levanta. Entonces se lava la cara y los dientes, hace la comida para el resto del día y ordena cada uno de los rincones de la casa, pero las agujas del reloj apenas parecen moverse, como si un peso sólido colgara de ellas. Al final entra en la habitación de su marido y escucha los discos que dejó. Se pone a dar vueltas por la habitación con las manos en la cintura, como era de costumbre, o se acuesta encogida en la bañera con la ropa puesta. Entonces le parece sentir que por primera vez lo comprende. Seguramente no tenía la fuerza suficiente siquiera para desvestirse, menos todavía para ajustar el agua de la ducha y bañarse. Se da cuenta de que ese espacio cóncavo y estrecho es el lugar más acogedor del apartamento, de algo de 100 metros cuadrados. ¿En qué punto se torcieron las cosas? Se pregunta en estos momentos. ¿Dónde comenzó todo eso? Mejor dicho, ¿dónde comenzó a desmoronarse todo esto? John había empezado a comportarse de un modo extraño unos 3 años atrás, cuando repentinamente se volvió vegetariano. Ahora hay mucha gente que es vegetariana, pero lo particular en su caso era que no estaban claros los motivos que la habían llevado a aquello. Había adelgazado hasta un grado lastimoso, casi no dormía, y aunque siempre había tenido un carácter taciturno, había perdido el habla hasta un punto en el que era difícil la comunicación. Estaba muy preocupada por ella, al igual que toda su familia. Finalmente, en la comida que organizó en su casa cuando se mudaron a su nuevo apartamento, el padre le había pegado a John una bofetada y le había metido a la fuerza un trozo de carne en la boca. Todo su cuerpo había temblado, como si fuera ella la que hubiera recibido el golpe y no su hermana. Paralizada, había presenciado cómo John escupía la carne lanzando un grito bestial y cogía un cuchillo para cortarse las venas de la muñeca. ¿Hubiera podido evitarlo? Se lo preguntó infinidad de veces. ¿Podría haber evitado que su padre alzara la mano? ¿Podría haber evitado que John cogiera el cuchillo? ¿Podría haber evitado que su marido corriera al hospital cargando a John en la espalda? ¿Podría haber evitado que su cuñado abandonara desalmadamente a John cuando ella volvió del hospital psiquiátrico? ¿Podría remediar lo que su marido le había hecho a John? Eso que se había convertido en un escándalo barato y no quería volver a recordar. ¿No podría haber evitado todas esas cosas? ¿Que las vidas de las personas que la rodeaban se desmoronaran como una montaña de arena? No quería saber qué tipo de inspiración había causado en su marido la pequeña y verduzca mancha mongólica que John tenía en su trasero. Lo que había visto esa mañana de otoño cuando había ido al apartamento de John a llevarle algunas cosas que había cocinado superaba toda capacidad de sentido común y comprensión. La noche anterior su marido había grabado en una cinta de video cómo hacía el amor con John después de haberse pintado los cuerpos con flores de todos los colores. ¿Podría haberlo evitado? ¿No había pasado por alto una pista que le permitiera adivinar lo que él iba a hacer? ¿Podría haberle hecho comprender de un modo más elocuente que John era todavía una enferma que tomaba medicamentos?
Ni siquiera se le había pasado por la cabeza esa mañana que el hombre que dormía arrebujado bajo la colcha junto a John, que estaba desnuda y toda pintada de flores rojas y amarillas, fuese su marido. Lo que venció el espanto y las ganas de salir corriendo de aquel lugar fue la idea de que debía de cuidar a su hermana pequeña. Apoyándose en ese sentimiento de responsabilidad inexcusable, levantó la videocámara que estaba junto al vestíbulo y, recordando la manera de ponerla en funcionamiento que su marido mismo le había enseñado, vio las imágenes grabadas. Él se despertó pasado el mediodía y a continuación lo hizo John. Poco después llegaron 3 enfermeros con camisas de fuerzas y equipos de protección. John estaba junto a la barandilla del balcón, por lo que 2 de ellos se dirigieron primero hacia ella. John se resistió ferozmente a que le pusieran la camisa de fuerza sobre su cuerpo pintado, mordiéndole el brazo a uno de los enfermeros y lanzando chillidos incomprensibles. Al final tuvieron que clavarle una aguja en el brazo mientras se debatía con todas sus fuerzas. Entretanto, su marido intentó escapar, empujando al enfermero que se había quedado en el vestíbulo. Pero este lo cogió del brazo. Apelando todas sus fuerzas, se libró de su captor y corrió hacia el balcón. Iba a saltar sobre la barandilla como si fuera un pájaro, pero el enfermero se abrazó a su pierna con celeridad, por lo que dejó de resistirse. Presenció todo aquello temblando como una hoja. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de su marido cuando era llevado por los enfermeros, intentó fulminarlo con la peor de sus miradas. Sin embargo, en los ojos de él no había lascivia ni locura, así como tampoco arrepentimiento ni rencor. Solo había espanto, el mismo que ella sentía en ese instante. Así había terminado todo. A partir de entonces su vida ya no volvió a ser la de antes. En el hospital su marido fue diagnosticado como una persona en sus cabales, de modo que lo encerraron en una celda. Liberado después de varios meses de juicio y de tediosas solicitudes de excarcelación, desapareció y no volvió a verlo. En cambio, John fue ingresada en el pabellón de confinamiento de un hospital psiquiátrico. Había vuelto a hablar durante un tiempo breve después de su primera manifestación de locura, pero se sumergió de nuevo en el silencio. En lugar de hablarle a las personas, se ponía en cuclillas en los sitios soleados y murmuraba a solas cosas incomprensibles. Seguía sin comer carne, y si encontraba un trozo de algún tipo en la comida, escapaba gritando. En los días de mucho sol se pegaba a la ventana y, desabrochándose la bata de enferma, sacaba sus pechos al aire. Sus padres, que se habían vuelto repentinamente más viejos y enfermos, ya no querían ver a su segunda hija, y hasta habían cortado todo contacto con la mayor, pues les recordaba al yerno, al que consideraban un poco menos que una bestia. Lo mismo habían hecho su hermano pequeño y su esposa. Sin embargo, ella no podía abandonar a John, puesto que alguien tenía que pagar los gastos del hospital y erigirse en su valedor. Siguió viviendo, cargando sobre sí las murmuraciones que no terminaban de acallarse. Siguió llevando la tienda de cosméticos. El tiempo, que es un torrente ecuánime hasta la crueldad, se llevó en sus aguas su vida firmemente asentada alrededor de la paciencia. Jiwoo, que tenía 5 años entonces, ahora tenía 6, y John estaba mucho mejor desde que la había trasladado a ese sanatorio, de coste razonable y mejores condiciones ambientales. Desde pequeña había demostrado tener un carácter fuerte, que es el rasgo que tienen en común las personas que se labran la vida con su propio esfuerzo. Sabía sobrellevar todas las cosas que le ocurrían y la diligencia formaba parte de su naturaleza. Ponía lo mejor de sí en sus papeles de hija, hermana, esposa, madre, sustentadora del hogar y hasta como uno de los tantos pasajeros del metro. Gracias a la inercia de esa diligencia y del paso del tiempo, seguramente hubiera podido superarlo todo, si en marzo John no hubiera desaparecido de pronto, si no lo hubiesen encontrado en plena noche bajo la lluvia y en medio del bosque, si a partir de entonces sus síntomas no hubieran empeorado drásticamente. Tac, tac, tac.
Haciendo resonar con fuerza sus tacones, un médico joven con bata blanca se acerca caminando desde el otro lado del pasillo. Ella se levanta y lo saluda y el médico responde inclinando ligeramente la cabeza. Con un amplio movimiento de su brazo señala la sala de consultas. Ella le sigue en silencio y entra en la sala. El médico, que parece tener algo más de 35 años, es corpulento y atractivo. Tiene una expresión y una forma de andar que denotan mucha seguridad, pero cuando se sienta detrás del escritorio la mira con el ceño fruncido. Ella se percata de que la entrevista no es del agrado del médico y eso echa abajo su ánimo. ¿Cómo está mi hermana, doctor? Hemos hecho todo lo posible, pero sigue igual. Entonces, ¿hoy? Ella no acaba la frase y se sonroja como si hubiera hecho algo malo, por lo que el médico continúa donde ella se ha detenido. Hoy vamos a intentar inyectarle un poco de papilla líquida con un tubo. Si mejora, bien, pero si no, tendrá que ingresarla en el servicio de cuidados intensivos de un hospital corriente. ¿Podría verla antes para tratar de hablarle? El doctor la mira con ojos poco esperanzados. Se ve muy cansado. Parece guardar un enojo oculto hacia los pacientes que no evolucionan como es su deseo. Le daré 30 minutos. Si logra convencerla, avise en la sala de enfermeras. Si no, nos vemos a las 2. Le dice mirando su reloj de pulsera. Parece que va a levantarse y salir de la sala, pero como si de pronto se sintiera apenado por ella, sigue hablando. Como le dije la otra vez, de un 15 a un 20% de las personas que tienen anorexia nerviosa muere por inanición. Aunque esté en los puros huesos, el paciente piensa que está gordo. Es frecuente que la causa psicológica sea el conflicto con una madre muy dominante. Pero el caso de John Kim es especial porque tiene esquizofrenia y además rechaza la comida. Tenía la certeza de que no era una esquizofrenia aguda y para serle sincero, no pude prever que ocurriera esto. Si tuviera delirio persecutorio sería más fácil convencerla. Mejoraría solo con ver que el médico come lo mismo que ella. Sin embargo, en el caso de Kim Jong no está claro por qué rechaza la comida y los medicamentos no le producen ningún efecto. Me cuesta mucho decirle esto, pero no hay otra alternativa, puesto que lo primordial es preservar su vida. Y en nuestro sanatorio no podemos asegurarle eso. Antes de levantarse, el médico le hace una pregunta que denota sensibilidad profesional. ¿Tiene usted mala cara? ¿Duerme bien? Al ver que ella no le contesta de inmediato, añade con gravedad. Tiene que cuidar de su salud, aunque sea por la paciente. Ambos inclinan la cabeza a manera de saludo y el médico, tal como vino, se marcha de la sala haciendo resonar sus pasos. Cuando ella sale, ve que su silueta se aleja por el pasillo. Vuelve a sentarse en el largo banco de madera que está delante de la oficina y ve entrar en el vestíbulo a una mujer de mediana edad llamativamente arreglada, cogida del brazo de un hombre de edad parecida. ¿Habrán venido a visitar a una paciente? Justo entonces comienzan a salir insultos de la boca de la mujer sin ningún reparo, sin prestarle atención, como si ya estuviera acostumbrado. El hombre saca de la billetera la póliza del seguro y la entrega en la ventanilla de la administración. Cabrones, les voy a sacar las entrañas y me las comeré. Me voy a vivir a otro país. No quiero vivir ni un solo día más con ustedes. No parece el marido. ¿Será el hermano mayor? ¿O quizás el más pequeño? Si viene para ser internada en el hospital, seguramente pasará la noche en la sala de estabilización. La atarán de pies y manos y con toda probabilidad le pondrán una inyección tranquilizante. Ella se queda mirando el espléndido sombrero de flores de la mujer, que no para de gritar. De pronto se da cuenta de que ahora le parece algo nimio ese grado de locura. Desde que ha empezado a ir a menudo por allí, las calles tranquilas y llenas de gente normal le producen a veces una sensación de extrañeza. Se acuerda de la primera vez que llevó a John a ese sanatorio.
Era una tarde clara de principios de invierno. El pabellón de confinamiento del Hospital General que estaba en Seúl le quedaba mucho más cerca, pero su coste era tan alto que había tenido que trasladarla a este lugar, donde ofrecían un trato bastante bueno a los pacientes. Cuando fue a tramitar la salida al hospital de Seúl y habló con el médico que atendía a John, este le aconsejó un tratamiento ambulatorio. Según lo que he podido observar hasta ahora, la evolución de la paciente es buena, aunque todavía no puede reintegrarse a la vida social. El apoyo de la familia la ayudará a recuperarse. La otra vez me la llevé a casa confiando en sus palabras. Hubiera sido mucho mejor que permaneciera en el hospital, respondió ella. Mientras lo decía, sabía bien que su preocupación por una posible recaída no era más que una razón superficial, que en realidad le era imposible tener cerca a John, que no podía soportar las cosas que ella le recordaba, que en el fondo sentía rencor hacia su hermana, que no podía perdonarle la irresponsabilidad de perder la cordura, y menos todavía que se hubiera ido sola al otro lado de los límites tras haber hundido su vida en un lodazal. Afortunadamente John también deseaba estar internada. Parecía tranquila, vestida con ropa de calle, mientras le decía con voz segura al médico: «Estoy más cómoda en el hospital». Su mirada era clara y las comisuras de sus labios denotaban viveza. Salvo que había disminuido de peso porque comía menos, de modo que su cuerpo, de por sí delgado, se veía más escuálido, no se diferenciaba de nada de cualquier otra persona corriente. Mientras iban en el taxi, se había quedado mirando en silencio por la ventanilla, sin mostrar atisbo alguno de intranquilidad, y después de bajar, la había seguido con pasos dóciles, como alguien que volviera de paseo. Hasta tal punto parecía estar bien, que la empleada de la administración había preguntado cuál de las dos era la paciente. Mientras estaba tramitando su ingreso en ese sanatorio, le había dicho a John: «Aquí el aire es más puro y tendrás más apetito. Tienes que comer más y aumentar de peso». «Sí, aquí hay árboles grandes». Llamado por el personal de la oficina, se acercó un auxiliar de edad madura y complexión fuerte y revisó el contenido del equipaje. Fue sacando y desplegando la ropa interior, la ropa de calle, las zapatillas y los artículos de aseo personal. Parecía estar revisando si había objetos peligrosos como cuerdas o alfileres. Dejó fuera un largo y grueso cinturón de lana que pertenecía a un abrigo y les dijo que lo acompañaran. El auxiliar abrió la puerta con una llave y entró al pabellón, y detrás le siguieron ellas. Mientras ella saludaba a las enfermeras, John permaneció todo el tiempo sosegada. Cuando por fin llegaron a una habitación para 6 personas y puso el suelo en la maleta, divisó los gruesos barrotes que cruzaban verticalmente la ventana. Por un instante se sintió aturdida al sentir el peso de la culpa en su pecho. Fue entonces cuando John se le acercó silenciosamente y se puso a su lado. «Desde aquí también se ven los árboles». Apretando los labios, se había dicho a sí misma: «No debes flaquear. Es un peso que tú no puedes cargar. Nadie te puede criticar por esto. Con todo lo que has tenido que soportar, lo estás haciendo muy bien». No miró el rostro de John, que estaba a su lado. Solo fijó la vista en los claros rayos del sol de principios de invierno que caían sobre los alceres, que todavía no se habían desprendido de todas sus hojas. Como si quisiera consolarla, John la había llamado en voz baja y tono tranquilo: «Inge». Del viejo jersey negro que tenía puesto John emanaba un tenue olor a naftalina. Como ella no le contestaba, John había vuelto a murmurar su nombre: «Inge. Todos los árboles del mundo me parecen mis hermanos». Deja atrás el pabellón 2, donde están los enfermos indigentes y los disminuidos psíquicos, y se detiene ante la puerta del pabellón 1. Se puede ver a los pacientes que miran hacia afuera pegados a la ventana. Como no han podido salir durante varios días debido a la lluvia, se sienten encerrados. Al tocar el timbre, un auxiliar de casi 50 años
Sale de la sala de enfermeras y va hacia la puerta con una llave en la mano. Tras recibir el aviso de la oficina, ha bajado de la segunda planta donde está John y la ha estado esperando. El auxiliar que le ha abierto la puerta se da la vuelta con un movimiento ágil y cierra con llave en cuanto salen. Distingue a una joven mujer que la mira con la mejilla pegada al otro lado de la puerta del vidrio. Sus ojos vacíos la observan fijamente. Es una mirada tenaz que una persona sana no podría nunca posar sobre otra. ¿Cómo está mi hermana?, pregunta ella subiendo las escaleras hacia la segunda planta. Ni me hable. Como ahora se quiere arrancar la vida, la tenemos en la sala de estabilización, inmovilizada y con sedantes. Tan delgada como está, no entiendo de dónde sale la fuerza para resistirse de ese modo, respondió el auxiliar moviendo la cabeza. ¿Entonces ahora está en la sala de estabilización? No, se ha despertado hace poco, así que está en su habitación. ¿No le han dicho que a las 2 le van a introducir un tubo nasal? Siguiendo al auxiliar, llega al vestíbulo de la segunda planta. Cuando hace buen tiempo, los pacientes más ancianos se sientan en sillas plegables delante de la ventana a tomar el sol. Otros están concentrados jugando al ping-pong. Y gracias a la música alegre que ponen desde la sala de enfermeras, siempre hay mucha animación. Sin embargo, hoy la lluvia parece haberse tragado toda esa actividad. La mayoría de los pacientes debe estar en sus habitaciones porque el lugar se ve casi vacío. Los enfermos de Alzheimer se mordisquean las uñas o se miran los pies con los hombros hundidos y algunos están pegados a la ventana sin hablar, mientras que las mesas de ping-pong permanecen vacías. Posa la vista en el extremo del pasillo oeste, donde los rayos del sol de la tarde entran más brillantes por el ventanal. Cuando fue a visitarla en marzo, poco antes de que desapareciera en el bosque bajo la lluvia, John no bajó a la sala de visitas. La enfermera que la tenía a su cargo le avisó a través del teléfono de la oficina de que hacía varios días de que John no quería salir del pabellón. Se quedaba dentro del edificio incluso en las horas de paseo libre, que era el momento del día preferido de los pacientes. Como había venido de muy lejos, ella rogó que le dejaran verla aunque fuera un momento, por lo que un auxiliar fue a buscarla a la administración y la trajo a este pabellón. Cuando descubrió al final del pasillo oeste a una paciente que estaba extrañamente cabeza abajo, no se imaginó que pudiera ser John. Solo cuando la enfermera, con la que acababa de hablar por teléfono, la llevó hasta ese sitio, reconoció la abundante y larga cabellera de su hermana. Cabeza abajo, con las manos en el suelo, John tenía la cara roja por la sangre concentrada en su rostro. Hace ya 30 minutos que está así. Comenzó a hacer esto todos los días. No parece inconsciente, pero tampoco habla. Es diferente de los pacientes catatónicos. Hasta ayer la obligamos a meterse en su habitación, pero no sirve de nada porque se pone cabeza abajo allí también. Y como no la podemos tener atada, si le empujo un poquito fuerte, verá que se cae. Si no le contesta, empújela un poco. Justamente estábamos a punto de hacerla caer para mandarla a su habitación, le dijo la enfermera con tono preocupado, antes de marcharse a la sala común. Al quedarse ella sola, se puso de cuclillas e intentó cruzar su mirada con la de John. Cuando alguien se pone de cabeza abajo, su cara se ve muy diferente que cuando está de pie. John tenía las mejillas flacas, pero aún así se veía extraña con la piel caída hacia abajo. John miraba fijamente un punto en el vacío con los ojos abiertos y brillantes. Ni siquiera parecía haberse percatado de que estaba allí su hermana. John. Como no le contestaba, volvió a llamarla más fuerte. John, ¿qué estás haciendo? Ponte de pie, le dijo, estirando la mano hacia sus mejillas enrojecidas. Vamos ya, ponte de pie, ¿no te duele la cabeza? Tienes la cara roja como un tomate. Al final empujó con fuerza a John, tal como le había dicho la enfermera, comenzando por sus piernas, y su cuerpo cayó al suelo con estrépito. Extendió el brazo y cogiéndola por el cuello la ayudó a incorporarse. Hola, dijo John esbozando una sonrisa.
¿Cuándo has llegado? Su cara brillaba como si se hubiera despertado de un bello sueño. El auxiliar se acercó y las guió a la sala de visitas, que estaba a un lado del vestíbulo. Mientras tanto le explicó que allí se encontraban con sus familiares los pacientes cuyo estado era tan serio que no podían bajar a la sala de visitas de la primera planta. Seguramente allí también se llevaban a cabo las entrevistas con los médicos. Cuando quiso extender sobre la mesa los alimentos que le había traído, John le dijo: «Ya no hace falta que traigas estas cosas», y añadió riéndose: «Yo ya no necesito comer». «¿Qué quieres decir?», le dijo ella mirándola como hechizada. Hacía tiempo que no veía a John tan contenta. Mejor dicho, quizá era la primera vez que la veía feliz. «¿Qué es eso que estabas diciendo hace rato?». «¿Lo sabías?», preguntó a su vez John en lugar de responder. «¿Qué?». «Yo no lo sabía. Yo creía que los árboles estaban de pie derechos. Ahora lo sé. Se sostienen al revés con las manos en el suelo. Ven, mira, ¿no es asombroso?», dijo John levantándose de un salto y señalando la ventana. Todos están de cabeza abajo». John se rió a carcajadas. Justo entonces percibió que su expresión se parecía a la que había tenido alguna vez de niña. Entrecerraba sus ojos sin pliegues, y cuando todo se volvía negro, John soltaba una risa a carcajadas interminables. «¿Sabes cómo me he dado cuenta? Por un sueño. Yo estaba cabeza abajo, me crecían las hojas en el cuerpo, y de las manos me brotaban raíces. Estas se metían bajo la tierra más y más. Sentí que me iba a salir una flor en el pubis, así que abrí las piernas, las abrí mucho». Perpleja se quedó mirando los ojos de John, que brillaban de excitación. «Tengo que empaparme de agua. No necesito comida, Angie. Solo necesito agua». «Gracias por todo», dice ella saludando a la enfermera jefe y tendiéndole un poco del pastel de arroz que ha traído. Lo mismo hace con todas las demás enfermeras. Mientras conversa con ella sobre el estado de John, como hace siempre, una paciente de unos 50 años que invariablemente la confunde con una enfermera, se acerca con pasos presurosos y le hace una reverencia prostrándose hasta el suelo. «Me duele la cabeza, dígale al doctor que me cambie la medicación». «No soy enfermera, he venido a ver a mi hermana». «Por favor, ayúdeme, me duele tanto la cabeza que me quiero morir. ¿Cómo quiere que viva así?», le dice la mujer mirándola con ojos suplicantes. En ese instante un joven paciente de 20 y tantos años se coloca detrás de ella, casi pegada a su espalda. Es algo que ocurre frecuentemente en el sanatorio, pero ella se inquieta. Los pacientes no hacen caso de la distancia apropiada que deben guardar entre sí la gente, así como del tiempo adecuado durante el que se puede mirar a una persona. Algunos tienen la mirada perdida propia de los que viven sumergidos en su mundo. Pero también hay muchos que tienen una mirada tan lúcida que pueden ser confundidos con el equipo médico, así como había sido alguna vez John. «Enfermera, ¿por qué le deja hacerlo? ¿No ve que no para de pegarme todo el rato?», gritó una mujer de treinta y tantos años con una voz aguda a la enfermera en jefe. Cada vez que viene a ver a John, le parece notar que el delirio persecutorio de esa mujer ha empeorado. «Voy a tratar de hablar con mi hermana», le dice a las enfermeras. Por la expresión que tiene se puede entrever que están agotadas por John. Ninguna de ellas parece pensar que vaya a servir de algo su presencia. Se aleja con precaución, procurando no rozarse con nadie. Camina en dirección al pasillo este, donde está la habitación de John. Al entrar en el cuarto, que tiene la puerta abierta, una mujer de pelo muy corto la reconoce y se acerca. «Hola, ¿ha venido a ver a John?». Es Hello, que está bajo tratamiento por alcoholismo e hipomanía. Es corpulenta y su voz es ronca, pero no le falta gracia, sobre todo por sus ojos redondos y grandes. En este sanatorio los pacientes en mejor estado cuidan a los pacientes con demencia senil y reciben una pequeña paga para sus gastos por parte de los auxiliares. Como John ha comenzado a rechazar la comida y a tener problemas de movilidad, ha sido puesta bajo los cuidados de Hello. «Gracias por su ayuda», le dice ella,
pero cuando está a punto de esbozar una sonrisa, la mano húmeda de Heyu se posa sobre la suya. ¿Qué hacemos? Dicen que John puede morirse, dice Heyu con los ojos redondos llenos de lágrimas. ¿Cómo está ella? Ha vuelto a vomitar un poco de sangre. Como no come, los ácidos estomacales le corroen las paredes del estómago y le provocan espasmos gástricos. ¿Será por eso que sangra?, dice Heyu, sollozando más fuerte. Cuando comencé a cuidarla no estaba así. Si lo hubiera atendido con más celo, quizás se encontraría mejor ahora. No me imaginé que empeoraría de esta manera. No sé para qué me he encargado de ella. Si no lo hubiera hecho, no me sentiría tan mal ahora. Soltando la mano de Heyu, que habla cada vez con mayor excitación, se acerca lentamente a la cama de John. Piensa para sus adentros que le gustaría no poder ver, que ojalá le taparan los ojos. John está tendida muy rígida. Sus ojos parecen estar dirigidos hacia la ventana, pero observándola con atención. Se puede ver que no está viendo a nada. No le queda carne en la cara, el cuello, los hombros, los brazos ni las piernas. Parece víctima de una zona catastrófica que sufriera de inanición. Puede notarse que le ha crecido un vello suave en las mejillas y los brazos, semejante al que tienen los bebés. Se acuerda de que el médico le explicó que es porque se le ha roto el equilibrio hormonal, debido al tiempo que lleva sin comer. ¿Será que John desea volver a ser una niña? Hace tiempo que dejó de menstruar, y con su peso actual de 30 kilogramos, apenas queda algo de sus pechos. Desaparecidas todas las características sexuales de una adulta, John está acostada en la cama con el aspecto de una niña extraña. Levanta la sábana blanca que la cubre y da la vuelta al cuerpo completamente inmóvil de John para comprobar que no se le ha formado una nueva úlcera de cúbito en la espalda o en el coxis. La llaga que le había salido la otra vez no ha empeorado. Se fija en la nítida mancha mongólica de color verduzco que tiene en medio del trasero, del que solo le quedan los huesos. La imagen de unas flores que nacían en ese punto y se extendía hacia el resto de su cuerpo pasa como un vértigo por sus ojos y desaparece. Gracias, Heyu. Todos los días la he limpiado con una toalla mojada y le he puesto talco, pero el tiempo está tan húmedo que tarda en curarse. Gracias de verdad. Antes la bañaba con ayuda de la enfermera y aún así era muy cansado, pero ahora pesa tan poco que no cuesta nada. Es como si estuviera cuidando un bebé. Hoy también hubiera querido bañarla, ya que me dijeron que será trasladada a otro hospital. Quizás sea la última vez. Los ojos grandes de Heyu enrojecieron de nuevo. No te preocupes, más tarde la bañaremos juntas. Sí, han dicho que a las 4 volverá a salir el agua caliente, dice Heyu enjuagándose una y otra vez los ojos. Entonces la veo más tarde. Saluda con un movimiento de cabeza a Heyu, que sale de la habitación y vuelve a cubrir el cuerpo de su hermana con una sábana. Al acomodarle mejor la ropa para que no se le sobresalgan los pies, descubre los sitios en donde se le han reventado las venas. Los brazos, los pies hasta los talones. No tiene una sola zona sana en todo el cuerpo. La inyección intravenosa es la única manera de proporcionarle proteínas y glucosa, pero ya no hay más lugares que puedan ser pinchados con la aguja. La única salida es conectar con la vena cava que pasa por el hombro, pero esta es una operación difícil y debe ser realizada en un hospital general. Es lo que le comunicó por teléfono el doctor que está a cargo de su hermana. También le dijo que habían intentado varias veces introducirle un tubo largo por la nariz para pasarle algún alimento líquido directamente al esófago, pero que no habían tenido éxito porque John cerraba la garganta. El intento de hoy será el último, pues el equipo médico ha decidido abandonar la cura de John. Cuando fue a la administración el día de la visita programada 3 meses después de que su hermana hubiera sido encontrada en el bosque, recibió el mensaje de que el médico que llevaba a su hermana quería hablar con ella. Se sintió confusa, pues desde el día que la había internado no había vuelto a entrevistarse con él. Sabíamos que su hermana se ponía nerviosa cuando veía la carne, por eso siempre hemos tenido mucho cuidado a la hora de darle la comida. Pero ahora ya no sale a comer con los demás,
ni tampoco prueba bocado cuando le llevamos la comida a su habitación. Hace 4 días de esto y ya ha comenzado a deshidratarse. Se resiste violentamente cuando queremos ponerle la solución intravenosa. Además, no estoy seguro de que se tome los medicamentos. El médico sospechaba que quizá John no se hubiera tomado la medicación. También se disculpó por no haberle prestado más atención, puesto que parecía estar recuperándose muy bien. Para asegurarse de que se había tomado la medicina esa mañana, la enfermera le había dicho que abriera la boca y levantara la lengua, pero John se había negado. Al forzarla a iluminar su boca con la linterna, habían encontrado intactos los comprimidos. Ese día le había preguntado a John, que estaba acostada en su cama con una aguja intravenosa clavada en el dorso de la mano: ¿por qué hiciste eso? ¿Qué hiciste en el bosque oscuro? ¿No tuviste frío? Podrías haberte puesto muy enferma. El rostro de John estaba muy demacrado y sus cabellos despeinados parecían un ramillete de algas marinas. Ella siguió hablándole. Tienes que comer. Digamos que entiendo que no quieras comer carne, pero ¿por qué no quieres comer de todo lo demás? Tengo sed, dame agua, murmuró John, moviendo apenas los labios. Fue al pasillo y le trajo agua. Después de beberla, John respiró hondo y le dijo: ¿te lo ha dicho el doctor? Sí, me lo ha dicho él. ¿Por qué no quieres? ¿Te dijo que mis entrañas se han atrofiado?, le interrumpió John. Se quedó sin saber qué responderle. Acercando su rostro macilento, John siguió hablándole. Yo ya no soy un animal, dijo John muy bajito, escrutando la habitación vacía como si estuviera revelando un importante secreto. Ya no necesito comer. Puedo vivir sin alimentarme. Me basta con el sol. ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que te has convertido en un árbol? Si eres un vegetal, ¿cómo es que puedes hablar? ¿Cómo es que puedes pensar? Los ojos de John brillaron. Una sonrisa enigmática hizo resplandecer su rostro. Tienes razón. Muy pronto dejaré de hablar y de pensar. Falta muy poco, dijo John, esbozando una sonrisa y respirando fuerte. De verdad que será muy pronto. Espera y verás. Está pasando el tiempo. Los 30 minutos que le han dado no es mucho tiempo. Fuera de la ventana la lluvia cae con más fuerza que antes. Aunque considerando que no tiemblan las gotas de lluvia retenidas en la red mosquitera, puede que la lluvia se haya detenido momentáneamente. Ella se sienta en la silla que está cerca de la cabecera de la cama. Abre el bolso y saca varios envases herméticos de distintos tamaños. Después de observar durante un rato los ojos de John, que no parecen estar mirando a ninguna parte, abre en primer lugar el más pequeño, que tiene forma cuadrada. El aromático olor se extiende por la habitación húmeda. John, es melocotón en almíbar. A ti te gusta. Incluso lo comías en la época en que se vendían melocotones de verdad, como una niña pequeña, dice ella, pinchando uno de los trozos blandos con el tenedor y poniéndolo cerca de la nariz de John. Huélelo, ¿no te apetece comer un poco? En otro de los envases ha traído sandía cortada en trozos. ¿Te acuerdas de que cuando eras pequeña querías sentir el olor cada vez que yo partía una sandía? Algunas se partían por la mitad, apenas las tocaba con el cuchillo y esparcían su aroma por toda la casa, ¿te acuerdas? John no se mueve lo más mínimo. 3 meses de ayuno dejaban a una persona en ese estado. Se le había achicado hasta la cabeza y su rostro se había vuelto tan pequeño que era imposible reconocerlo como el de una persona adulta. Con cuidado, ella prueba a rozarle los labios con un trozo de sandía. Con 2 dedos intenta abrirle la boca, pero John la mantiene fuertemente cerrada. John, vamos, di algo, John. Ella frena el impulso de sacudirle los hombros rígidos y abrirle la boca a la fuerza. Tiene ganas de gritarle con todas sus fuerzas en el oído hasta romperle los tímpanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Me escuchas? ¿Quieres morirte? ¿De verdad quieres morirte? Ella contempla con aturdimiento cómo le sube por dentro la furia como si fuera espuma hirviendo. El tiempo pasa, gira la cabeza y mira hacia la ventana.
Parece que ha dejado de llover, pero el cielo sigue nublado y los árboles mojados se mantienen en silencio. Como es una ventana del segundo piso, se ve toda la frondosa ladera del monte Chuxo, que es un conocido parque forestal. El enorme bosque también está callado. Saca del bolso un termo y vierte un poco de té de membrillo en el vaso de acero inoxidable que ha traído. Prueba esto, John, está muy rico. Ella acerca la boca y toma un sorbo primero. En la punta de la lengua le queda un sabor dulce y aromático. Vierte un poco del té en un pañuelo y con él humedece los labios de John, que sigue sin mostrar ninguna reacción. ¿Quieres morir así? No, tú no quieres morirte. Si quieres convertirte en árbol, tienes que comer, tienes que vivir, le dice. De pronto para de hablar y contiene la respiración, pues le nace una sospecha que no desea reconocer. ¿No estaría equivocada? ¿No sería que lo que deseaba John desde el principio era la muerte? No, se repite para sus adentros. Tú no quieres morirte. Antes de dejar de hablar por completo, es decir, hace como un mes, John le había dicho con un susurro: Inge, sácame de aquí. Había perdido tanto peso que parecía otra persona. Como si le costara hablar, pronunció las palabras de manera entrecortada, entremezclando ásperos resuellos. Todos quieren hacerme comer, yo no quiero, pero me obligan. La otra vez lo vomité todo. Ayer apenas si comí un poco. Me pusieron una inyección. Inge, no me gusta esta inyección, de verdad que no me gusta, sácame de aquí, por favor, no quiero seguir en este lugar, le respondió tomándola en los brazos. Pero si casi no puedes caminar, es gracias al suero que estás aguantando. ¿Vas a comer si te llevo a la casa? Si me prometes que comerás, te voy a sacar de aquí. Mientras le decía esto, se dio cuenta de que se apagaba una llama en los ojos de su hermana. Vamos, prométemelo. Eres igual que las demás, le respondió John, con una voz apenas audible y apartando la vista. ¿Por qué dices eso? Es que nadie me comprende, ni el doctor ni las enfermeras, son todos iguales. Sin querer comprenderme me dan medicamentos y me ponen inyecciones, dijo John lentamente y en voz baja, pero con firmeza. Su tono no podía ser más frío. Es que tienen miedo de que te mueras, le gritó sin poder contenerse. John tornó la vista hacia ella y la miró fijamente como se mira a una desconocida. ¿Y por qué no puedo morirme? Fueron las últimas palabras de John antes de cerrar la boca definitivamente. ¿Por qué no puedo morirme? ¿Qué debería de haberle contestado? Debería de haberse enfadado y haberle dicho enérgicamente que no hablara de ese modo. Una vez hace mucho tiempo, ella y John se perdieron en las montañas. John, que tenía 9 años, le había dicho: hay que quedarnos aquí y no volvamos. Ella no comprendió sus palabras. ¿Qué dices? Pronto oscurecerá. Tenemos que encontrar un camino de regreso. Las comprendió mucho tiempo después. Las palizas del padre se ensañaban especialmente con John. El menor, como era varón, se desquitaba pegándoles a otros niños, así que no debió de sufrir tanto. Con ella, se notara o no, el padre tenía más miramientos, puesto que era la mayor y la que le preparaba la sopa para aliviarle la resaca en lugar de la madre, que estaba casi siempre cansada. En cambio, de carácter tranquilo y poco condescendiente, John no sabía seguirle el humor al padre. Sin poder oponerle ninguna resistencia, los malos tratos que recibía le llegaban hasta los huesos. Su respuesta, en cambio, había sido otra, como ahora sabía bien. La diligencia que siempre había mostrado por ser la mayor no se debía a una madurez precoz, sino a la cobardía, y no había sido más que una forma de supervivencia. ¿No podría haberlo evitado? ¿No podría haber evitado que todo lo inimaginable calara en los huesos de John? Recordaba a John de espaldas, cuando era todavía pequeña y salía sola al portal de la casa para quedarse mirando la calle mientras caía la tarde. Ese día en la montaña habían bajado finalmente por la ladera opuesta y se habían acercado a un poblado desde donde alguien las había llevado a casa al anochecer en un tractor, atravesando caminos que desconocían.
Ella se había sentido aliviada, pero John no se había alegrado. Sin decir nada se había quedado contemplando los chopos que ardían rojos bajo el sol del ocaso. Las cosas serían diferentes ahora si esa tarde se hubiera alejado para siempre de casa como quería John. Las cosas serían diferentes si en la reunión familiar en su casa ella le hubiera agarrado más fuerte el brazo a su padre antes de que le pegara aquella bofetada a John. La primera vez que John había traído a quien sería su marido para presentárselo, a ella no le había caído bien porque le había producido la impresión de ser demasiado frío. Las cosas hubieran sido diferentes si ella hubiera impedido la boda siguiendo su intuición. Una y otra vez se quedaba ensimismada trayendo a la memoria las variables que podrían haber afectado el destino de John. El recuento de cada una de las fichas que se habían jugado en la vida de su hermana no solo era fútil, sino imposible. Aún así, no podía detenerlo. Si ella no se hubiera casado con su marido, cuando sus pensamientos llegaban a este punto, su cabeza se quedaba pesadamente paralizada. Nunca tuvo la certeza de que su marido la amaba. Aunque lo sabía de un modo inconsciente, se casó con él de todos modos. Quizá necesitaba algo que espoleara su vida. Si bien lo que hacía él no la ayudaba económicamente, a ella le gustaba el ambiente familiar del que provenía, pues en su mayoría eran educadores y médicos. Se esforzó para adaptarse a su modo de hablar, sus gustos, su paladar y su modo de discusiones, pero no fue necesario mucho tiempo para que terminara resignándose a casi todo. ¿Había hecho bien en actuar de ese modo? Durante los 8 años que habían vivido juntos, tal vez ella lo había defraudado a él tanto como él la había defraudado a ella. Él la había llamado una vez hacía 9 meses. Fue casi cerca de medianoche. Parecía llamarle desde muy lejos, pues el intervalo de sonido de las monedas cayendo en el teléfono público era muy corto. «Tengo ganas de ver a Hiwo», dijo él en voz baja, esforzándose por aparentar serenidad. Su voz familiar se le clavó en el corazón como un cuchillo mellado. «¿No me dejarías verlo, aunque sea una vez?» Era muy propio de él. Omitiendo las palabras de disculpa o de ruego, solo se había referido al niño. Tampoco había preguntado qué había pasado con John. Sabía lo sensible que era él, lo sencillo que era herir su orgullo y con qué facilidad se frustraba. También sabía que pasaría mucho tiempo sin volver a llamar si ella lo rechazaba. Sabiendo todo esto, mejor dicho porque lo sabía bien, colgó sin responderle una palabra. La había llamado en medio de la noche desde una cabina de teléfono público. Zapatillas viejas, ropas desaliñadas, la cara de un hombre maduro lleno de frustraciones. Sacudió la cabeza y borró la imagen que acababa de figurarse. Silenciosamente ocupó su lugar la imagen de él tratando de subirse a la barandilla del balcón de la casa de John como un pájaro. Él, que había guardado tantas imágenes aladas en su videocámara, no había podido volar cuando más lo necesitaba. Recordaba claramente el instante en que había visto por última vez sus ojos. Estaban llenos de espantos, y su cara parecía la de un desconocido. No era la cara de una persona a la que tanto se había esmerado en respetar y cuidar pacientemente. El hombre que creía conocer no era más que una sombra. «No te conozco», murmuró apretando con fuerza el teléfono después de colgar. «No es preciso que te perdone ni que pidas perdón, pero ya no te conozco». Cuando el teléfono comenzó a sonar de nuevo, desenchufó el aparato. A la mañana siguiente volvió a conectar el cable, pero tal como había previsto, él no volvió a llamar. El tiempo sigue pasando. John tiene ahora los ojos cerrados. ¿Estaría dormida? ¿Habría olido las cosas que le había acercado a la boca? Le mira los pómulos sobresalientes, los ojos hundidos, las mejillas abatidas. Nota que su respiración se hace más entrecortada. Se levanta y dirige sus pasos hacia la ventana. Poco a poco se aligera el color gris del cielo y el paisaje se hace más claro. El bosque del monte Shuxo va recuperando el color y la vitalidad del verano. El lugar donde encontraron a John esa noche debía de estar en algún punto de esa ladera.
Es que escuché un sonido, le había dicho John, que estaba tendida y con la vía puesta. Fui porque escuché que me llamaban. Luego dejé de escucharlo y me quedé esperando allí de pie. ¿Qué esperabas? Entonces repentinamente la mirada de John se hizo más intensa. Levantando el brazo que tenía libre, le asió con fuerza la mano. El apretón fue tan enérgico que ella se sorprendió. Estaba a punto de entrar en la tierra, derretida por la lluvia, completamente derretida. Es la única manera que existe para nacer de nuevo al revés. Intempestivamente la voz exaltada de Heyu se entromete en sus recuerdos. ¿Qué hacemos? Dicen que John puede morir. Siente un dolor sordo en los oídos, como cuando un avión despega a toda velocidad. Tenía un recuerdo que nunca había compartido con nadie, y seguramente tampoco lo haría en el futuro. 2 años atrás, en abril, es decir, en la primavera del año en que su marido había filmado a John, ella había tenido pérdidas de sangre durante casi un mes. No sabía por qué, pero cada vez que lavaba su ropa interior manchada se acordaba de la sangre fresca y roja que había manado a borbotones de la muñeca de John. Tenía miedo de ir al médico, por lo que fue postergando día tras día la consulta. Mientras tanto no paró de pensar. Si tenía algo malo, ¿cuánto tiempo le quedaría? ¿1 año? ¿6 meses? ¿Quizá 3 meses? Entonces por primera vez tomó conciencia del tiempo que había vivido con su marido. Un tiempo desprovisto de alegría y naturalidad. Un tiempo que ella misma había elegido. En la mañana del día en que por fin se dirigió al servicio de ginecología donde había tenido a Hibu, estaba esperando el metro, que tardaba en llegar, de pie en el andén al aire libre de la estación de Wasimi. Enfrente se veían unas construcciones decrépitas de hierro y entre las traviesas de las vías más alejadas, por donde no pasaban los trenes, crecían bien altos unos hierbajos silvestres. De pronto tuvo la sensación de que nunca había vivido y se sintió sorprendida. Era cierto, no había vivido realmente. Desde que tenía uso de razón no había hecho otra cosa que aguantar. Se creía un ser humano bueno y nunca le había hecho daño a nadie. Era laboriosa y había alcanzado un buen nivel de bienestar económico. Y así continuaría siendo siempre. Era incomprensible que la asaltase semejante pensamiento. Sin embargo, ante esas construcciones decrépitas y esos hierbajos, ella no fue más que una niña que nunca había vivido. Cuando se subió a la camilla ginecológica venciendo el miedo y el pudor, un médico de edad madura introdujo un laparoscopio frío en las profundidades de su vagina y le extirpó un pólipo que tenía la forma de una lengua. Ella se estremeció por el dolor. Es por esto por lo que tenía hemorragias. Se lo he extirpado limpiamente. Tendrá pérdidas más fuertes durante unos días y luego desaparecerán. Sus ovarios están sanos, de modo que no tiene de qué preocuparse. En ese instante sintió un dolor incomprensible. El tiempo que tenía para vivir volvía a ser ilimitado, pero no se alegraba en absoluto. Le preocupaba que había sufrido durante 1 mes por la posibilidad de que fuera una enfermedad grave. Pero no había sido más que una ansiedad banal. En el camino de vuelta, si sus piernas se tambalearon cuando de nuevo se encontró en el andén de la estación Wasimi, no fue solamente por el dolor que le provocaba la reciente operación. Cuando por fin entró en el metro, entró por la plataforma con un ruido ensordecedor. Ella retrocedió y se escondió detrás de las sillas de metal. Lo hizo porque tuvo miedo de que alguien dentro de ella misma la empujara delante del tren que se avecinaba. ¿Cómo explicar los siguientes 4 meses? Las pérdidas de sangre continuaron a lo largo de 2 semanas, pero se interrumpieron al cicatrizar la lesión. Sin embargo, sentía que todavía tenía una herida abierta, una herida tan grande que le pertenecía a todo su cuerpo. Le parecía que su cuerpo era tragado por un agujero negro. Contempló en silencio cómo se iba la primavera y llegaba el verano. Las ropas de las mujeres que entraban en la tienda de cosméticos se hacían cada vez más coloridas y ligeras. Como siempre, sonreía a los clientes,
Les recomendaba con jovialidad distintos productos, les hacía descuentos y les daba abundantes muestras y regalos de promoción. Pegaba los pósters de los productos nuevos en lugares bien visibles y sustituía sin altercados a las cosmetólogas que no causaban buena impresión en los clientes. Sin embargo, cuando dejaba la tienda en manos de sus empleadas y se iba a buscar a Hibo al anochecer, acababa agotada. Cuando caminaba por las calles tórridas que rebosaban su música y enamorados todavía podía sentir cómo el viejo agujero negro de su interior seguía allí con la boca abierta y dispuesto a tragársela. Arrastrando su cuerpo cubierto de sudor, fue atravesando las calles. Sucedió en la época en la que el sofocante verano comenzó a refrescar por las mañanas y las noches. Su marido había vuelto a casa de madrugada después de varios días fuera y la abrazó como un ladrón, como lo había hecho tantas veces. Ella lo rechazó. Estoy cansada, de verdad que estoy cansada. Entonces él le susurró, aguanta un poco. En ese momento lo recordó. Recordó que había escuchado esas palabras innumerables veces mientras dormía. Recordó que se decía, sin despertarse del todo, que si aguantaba ese instante todo estaría bien por un tiempo. Recordó que borraba el dolor y la vergüenza que sentía con la letargia que le proporcionaba el sueño. Recordó que en la mesa del desayuno, a la mañana siguiente de esas noches, sentía el impulso de clavarse los palillos en los ojos o de echarse sobre la cabeza el agua hirviendo de la tetera. Cuando su marido se durmió, la habitación quedó en silencio. Acomodando bien al niño que dormía de lado, contempló de perfil su marido y su hijo, que se vislumbraban vagamente en la penumbra y que tanto se parecían en la manera de inspirar su lástima. No había ningún problema. Así eran las cosas. Bastaba con seguir viviendo del mismo modo que lo había hecho hasta entonces. No tenía otra alternativa. Ya no pudo seguir durmiendo y un pesado cansancio cayó sobre sus hombros. Sintió como si la humedad de todo su cuerpo se hubiera evaporado, como si su cuerpo seco estuviera hecho jirones. Salió del dormitorio y miró a través del ventanal violáceo del salón. Contempló los juguetes con los que Hibo había jugado la noche anterior, el sofá y la televisión, las oscuras puertas del mueble debajo del fregadero y las manchas de la cocina como si las viera por primera vez, como si fuera la primera vez que recorría la casa. Sintió un extraño dolor en el pecho. Era una sensación de opresión, como si la casa estuviera atenazándola. Abrió la puerta del armario, sacó una camiseta de algodón de color violeta que le gustaba mucho a su hijo desde que era un bebé y que por lo mismo ella se ponía a menudo en la casa, lo que hacía que estuviera muy desteñida y dada de sí. Se vestía con ella cuando no se sentía bien, pues aunque la había lavado infinidad de veces, olía a leche y a recién nacido, y eso la calmaba. Sin embargo, esta vez no tuvo ningún efecto. La sensación de opresión en el pecho se fue intensificando. Le costaba respirar y cogió una bocanada grande de aire. Se sentó de lado en el sofá. Siguiendo con la vista el segundero, que avanzaba dibujando un círculo, trató de sosegar su respiración, pero fue en vano. De pronto, le pareció haber vivido ese instante innumerables veces, como un déjà vu. La certeza del dolor se encontraba ante sus ojos, como si hubiera estado preparado hace tiempo, esperando a que llegara aquel momento. Todo esto no tiene ningún sentido. No puedo aguantar más, no puedo seguir adelante, no quiero seguir adelante. Volvió a recorrer con la vista los objetos de la casa. Nada de lo que había allí era suyo, del mismo modo que su vida no había sido nunca su vida. Tomó conciencia de todo esa tarde de primavera en el andén del metro, cuando le parecía que la muerte estaba solo a meses de distancia, cuando creía que la roja sangre que fluía continuamente de su cuerpo era una prueba de ello. Supo que ella estaba muerta desde hacía mucho tiempo, que su dura vida no era más que un teatro y pura fantasmagoria. La cara de la muerte, que se había acercado para ponerse a su lado, le era familiar, como si fuera alguien de su propia sangre que hubiera perdido hacía tiempo y volvía a encontrar. Irguió su cuerpo, que temblaba como si tuviera frío, y se acercó a la habitación donde guardaba los juguetes del niño.
Desmontó el juguete móvil que había armado y decorado con el niño durante las noches de la última semana y comenzó a desatar los hilos. Los lazos estaban tan fuertes que le dolieron las yemas de los dedos, pero con paciencia deshizo el último nudo. Después de juntar una a una las estrellas de papel y celofán de diferentes colores y guardarlas ordenadamente en la canasta, enrolló el hilo y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Se puso las sandalias, empujó la sólida puerta del apartamento y salió. Bajó andando los escalones desde el cuarto piso. Afuera todavía era de noche. En el enorme edificio de apartamentos había encendidas solo 2 luces. Siguió andando. Salió por la puerta pequeña que había detrás del edificio y se adentró en la montaña, subiendo por el estrecho y oscuro sendero. Debido a la oscuridad violácea, la elevación le pareció más pronunciada que de costumbre. A esa hora todavía dormían los ancianos madrugadores que iban a recoger el agua del manantial. Con la cabeza gacha siguió andando. Se limpió en silencio con el dorso de la mano el sudor o quizá las lágrimas que le embadurnaban la cara. Sintió el sonido semejante a un agujero que quería devorarla, un miedo intenso y también una extraña paz que se entremezclaba al mismo tiempo con esos sentimientos. El tiempo no se detiene. Vuelve a la silla junto a la cama, abre la tapa del último envase hermético. A la fuerza extiende la mano rígida de su hermana y hace que acaricie la superficie lisa de las ciruelas que ha traído. Cerrando sus dedos huesudos la obliga a coger una. No ha olvidado que a su hermana le gustan las ciruelas. Recuerda que una vez de pequeña, John se metió una ciruela entera en la boca y la hizo rodar entre los dientes sin morderla, diciendo que le gustaba el tacto. Sin embargo, ahora las manos de John no muestran ninguna reacción. Piensa que sus finas uñas parecen de papel. John dice con voz que resuena seca en la silenciosa habitación. No se escucha ninguna respuesta. Pega su cara a la de su hermana. Entonces, como un milagro, John abre los párpados. Observa los ojos vacíos de su hermana pequeña. Solo ve un reflejo en las pupilas. La decepción, que es tan grande como el susto, la desanima. ¿Te has vuelto loca? ¿De verdad te has vuelto loca? Por primera vez le hace esa pregunta que durante años no ha querido hacer. ¿De verdad te has vuelto loca? Sintiendo un miedo desconocido, se echa hacia atrás y se sienta. El silencio de la habitación, donde no se escucha siquiera respirar, le tapa los oídos como un algodón. Quizá, murmura ella rompiendo de nuevo el silencio. Quizá sea más fácil de lo que parece. Se detiene un momento como si vacilara y sigue diciendo. Me refiero a volverse loco. No puede seguir hablando. En lugar de eso, extiende el brazo y coloca su índice debajo de la nariz de John. Un hálito lento y delgado como un hilo, pero cálido y regular, le hace cosquillas en el dedo. Sus labios tiemblan imperceptiblemente. ¿Sería que el sufrimiento y el insomnio que padecía ahora los había atravesado John hace mucho tiempo y a mayor velocidad que los demás, y había llegado todavía más lejos? ¿Y que un día había acabado por soltar el fino hilo que la unía a la vida diaria? Durante las noches de insomnio de aquellos últimos 3 meses, a menudo había pensado, sumida en la confusión, que si no fuera por Hywel, la responsabilidad que el niño representaba, ella también podría soltar ese hilo. Sin embargo, había instantes en los que el dolor desaparecía como gracias a un milagro, y era cuando rompía a reír. Cuando Hywel hacía reír con algo que hacía o decía, ella se quedaba repentinamente aturdida. A veces no podía creer que se hubiese reído y se reía aún más. Si bien en esas ocasiones su risa estaba más cerca de la confusión que de la alegría, a Hywel parecía gustarle verla de ese modo. ¿Te has reído porque he hecho esto? Diciendo esto, el niño repetía una y otra vez más lo que acababa de hacer. Arrugaba y adelantaba la boquita y fingía tener un cuerno en la frente,
Pretendía que se daba un porrazo en el suelo, o bajando la cabeza y colocando la carita entre las piernas la llamaba mami, con tono de payaso. Cuanto más se reía ella, más intensificaba Hibu sus payasadas. Finalmente, ponía en juego todas las fórmulas que recordaba que le hubiesen provocado la risa a su madre. Sin embargo, Hibu no sabía que ese esfuerzo que hacía terminaba por provocarle culpa a su madre, y que era por esta razón por lo que finalmente su risa se diluía. Después de reírse un buen rato, pensaba que la vida era muy extraña. La gente comía, bebía, iba al baño, se bañaba y seguía viviendo después de pasar por cualquier hecho, incluso el más terrible. A veces hasta se reía a carcajadas. Cuando pensaba que su marido también estaría viviendo de este modo, se le despertaba con tristeza la olvidada compasión, de igual manera que a veces le sobrevenía la somnolencia. Sin embargo, cuando acostaba junto a ella al niño, con su dulce olor y su pequeña cara que aún no sabía de culpas, se sumergía en un sueño profundo. Comenzaba indefectiblemente la noche. Todavía estaba muy oscuro y faltaban 3 o 4 horas para que se despertara Hibu. Era una hora en la que no se escuchaba el sonido de ningún ser vivo. Era una hora tan larga como la eternidad y tan profunda como un pantano. Cuando se acurrucaba en la bañera vacía y cerraba los ojos, le llegaba el oscuro bosque. La lluvia negra cayendo sobre el cuerpo de John como una andanada de lanzas y sus pies desnudos y huesudos cubriéndose de barro. Cuando sacudía la cabeza para borrar esta imagen, unos árboles verdes de pleno verano temblaban ante sus ojos como gigantescas llamas. ¿Sería por las fantasías que le había contado John? Los innumerables árboles que había visto a lo largo de su vida, los bosques que cubrían el mundo como un mar insensible que abatían sobre su cuerpo cansado en forma de olas ardiendo. Las ciudades, los pueblos y las carreteras no hacían más que flotar encima como grandes y pequeñas islas y puentes, y llevados por esas olas llameantes se movían lentamente hacia alguna parte. No sabía qué significaban esas olas, tampoco sabía qué le decían esos árboles que contemplaba al final del estrecho sendero en la montaña, irguiéndose en llamas verdes en medio de las penumbras de la madrugada. Sin embargo, de ningún modo eran palabras cálidas, tampoco eran reconfortantes ni le levantaban el ánimo. Por el contrario, eran palabras tan frías que llegaban a ser crueles y escalofriantes. Por mucho que mirara a su alrededor, no encontraba ningún árbol dispuesto a recibir su vida. Ninguno de ellos quería aceptarla. Solo se limitaban a cerrar el paso, obstinados y temibles, como enormes bestias vivas. El tiempo no se detiene. Cierra las tapas de todos los envases herméticos. Empezando por el termo, va guardando todo en el bolso. Luego desliza hasta el final el cierre. Más allá de esta cáscara que es su cuerpo, ¿en qué tiempo y espacio anda el alma de John? Trae a la memoria su imagen cabeza abajo. ¿En qué parte del bosque imaginaba estar así? ¿Le habrían brotado ramas infatigables de su cuerpo y raíces blancas de sus manos aferradas al suelo negro? ¿Se habrían extendido sus piernas hacia el cielo y sus manos hasta el núcleo de la tierra? ¿Habría aguantado su cintura tensamente estirada la fuerza que la tironeaba de ambos lados? ¿Le habría brotado una flor en el pubis cuando su cuerpo fuera atravesado por la luz que bajaba del cielo y el agua que subía manando de la tierra? ¿Le habrían ocurrido todas estas cosas a su alma cuando ella extendía su cuerpo poniéndose cabeza abajo? ¿Pero qué es esto?, manifiesta en voz alta. «Te estás muriendo», y prosigue diciendo en voz todavía más alta. «Acostada en esa cama. En realidad te estás muriendo, eso es todo». Se muerde los labios. Sus dientes hacen tanta fuerza que sangran. Contiene el impulso que siente de aprisionar entre sus manos la cara insensible de John y sacudir con violencia su cuerpo espectral para lanzarlo al suelo. Ya no queda más tiempo. Se cuelga el bolso al hombro y empuja la silla. Sale de la habitación con la espalda encorvada. Al darse la vuelta, el cuerpo rígido de John sigue tumbado y cubierto por la sábana.
Se muerde los labios con más fuerza que antes y dirige sus pasos hacia el vestíbulo. Una enfermera de melena corta se sienta ante una mesa del vestíbulo con una canastilla blanca que contiene distintos tipos de cortaúñas. Los pacientes se ponen en fila para recibir uno. Tardan mucho en elegir, como si todos tuvieran alguno preferido. A un lado, un ayudante de enfermería, con el pelo recogido, les corta las uñas a los pacientes que sufren de demencia senil. Se queda contemplando el espectáculo en silencio. Los objetos con punta que pueden infligir una herida y los que son largos como cuerdas y pueden ser usados para estrangular están prohibidos en el sanatorio. En parte porque pueden causar daño a los demás, pero sobre todo por temor a que los pacientes se hagan daño a sí mismos. Contempla a los enfermos que se concentran en sus manos para poder devolver el cortaúñas en el tiempo estipulado. El reloj de la pared señala las 2:05. Le parece ver temblar la bata blanca del doctor cuando se abre la puerta del vestíbulo. Es el médico de John. Se da la vuelta y cierra la puerta con un movimiento diestro. Si bien debe de ser igual en todos los hospitales, en los sanatorios psiquiátricos, la autoridad de los médicos especialistas parece ser todavía más absoluta. Seguramente es así porque los pacientes están encerrados, como si hubieran divisado un salvador. Los enfermeros se agolpan a su alrededor. Doctor, un momento. ¿Habla usted con mi esposa? Si le dijera que puede darme de alta, dice un hombre de mediana edad e introduce un papelito en uno de los bolsillos de la bata del médico. Es el número de teléfono de mi mujer. Por favor, si me hace el favor de llamarla. Interrumpiéndolo, se adelanta un anciano que parece sufrir de demencia senil. Doctor, cámbieme la medicación. Siento todo el tiempo un zumbido en los oídos. Le estoy diciendo que me suenan los oídos. Entonces se acerca una mujer que sufre de paranoia y comienza a gritarle. Doctor, ¿no piensa hablarme? Ya no puedo aguantar que me peguen. ¿Pero qué hace? ¿Por qué me da patadas? No me pegue. Dígamelo de buenas maneras. El médico esboza una sonrisa profesional serena y la tranquiliza. ¿Cuándo le he dado patadas? Espérese un momento. Estoy hablando con este otro señor. ¿Desde cuándo empezaron a zumbarle los oídos? La mujer espera golpeando con los pies en el suelo, mientras su rostro ceñudo refleja desconsuelo y angustia más que agresividad. Entonces se abre de nuevo la puerta del vestíbulo y entra un doctor al que ve por primera vez. Es el médico clínico, le indica Gello, que se ha acercado a ella sin que se diera cuenta. Debe de ser el doctor de medicina interna que hay en todos los psiquiátricos. Es muy joven y da la impresión de ser una persona fría pero inteligente. Cuando el médico de John logra finalmente desembarazarse de los pacientes, se acerca a ella haciendo resonar sus tacones. Sin darse cuenta, ella se echa atrás. ¿Trató de hablar con ella? Me parece que está inconsciente. Así parece por fuera, pero tiene los músculos rígidos. No es que no tenga conciencia, sino que la tiene fijada en otra parte. Si viera su reacción cuando se la saca de ese estado, se daría cuenta de que está completamente despierta, le dice el médico con actitud seria y hasta un poco tenso. Puede ser muy duro para usted, que es su familiar. No será de mucha ayuda, así que quizás sea mejor que no esté presente. Lo entiendo, pero creo que estaré bien, responde ella. Un auxiliar carga sobre los hombros a John, que se resiste retorciéndose, cruza el pasillo y entra en la habitación vacía para 2 personas. Siguiendo a los médicos, ella también se dirige a esa habitación. El médico tenía razón. John está consciente sin duda alguna. Se debate violentamente, haciendo que parezca imposible que hace un rato estuviera tan inmóvil. De su boca salen gritos apenas ininteligibles. ¡Suéltenme, suéltenme! 2 auxiliares y 2 ayudantes de enfermería agarran a John, que sigue pataleando, y la acuestan en la cama. A continuación, le atan los brazos y las piernas. «Quédese afuera», le dice la enfermera jefe al verla inquieta y sin saber qué hacer. «Es difícil de soportar para los familiares. Quédese afuera, por favor». En ese instante ve el brillo en los ojos de John que se clavan en ella. Sus gritos se hacen más vehementes.
Le brota de la boca una ristra de palabras indiscernibles. Agitando piernas y brazos, parece que John fuera a desembarazarse de sus ataduras para correr hacia ella. Sin darse cuenta, se acerca a su hermana. John retuerce sus brazos desencarnados y se le forma una espuma blanca en la boca. «No quiero». Por primera vez grita algo comprensible. Es casi un aullido animal. «No quiero comer». «John», la llama, tomándola de las manos con las manos de las mejillas convulsas. La mirada dominada por el miedo de John le hiere en los ojos como un latigazo. «Salga de aquí, ¿no ve que estorba?» Los auxiliares la cogen de las axilas y la levantan en vilo. Sin poder siquiera resistirse, es empujada al otro lado de la puerta. La enfermera la coge del brazo y tira de ella. «Quédese afuera, se agita más porque está usted aquí». El médico se pone unos guantes de látex, toma el tubo que le tiende la enfermera y lo unta uniformemente con un gel. Entretanto, los auxiliares inmovilizan la cara de John con toda la fuerza de sus manos. Al ver que se acerca el tubo, la cara de John enrojece a más no poder y se libra de la opresión. Tal como había dicho el auxiliar, es imposible saber de dónde viene tanta fuerza. Sin poder evitarlo, ella se adelanta unos pasos, pero la enfermera la coge del brazo y le impide avanzar. Finalmente, las recias manos del auxiliar vuelven a sujetar las mejillas desencarnadas de John. Entonces, sin perder la ocasión, el médico introduce el tubo por su nariz. «Mierda, otra vez está obstruido», exclama el médico. John tapa el esófago con la epiglotis y el tubo sale por entre los labios. El internista, que estaba listo para inyectar una papilla de arroz líquida por el tubo, frunce el ceño. El médico de John le saca el tubo de la nariz. «Vamos, hay que intentarlo de nuevo, esta vez más rápido». Diciendo esto, el médico embadurna de nuevo el tubo con gel. De nuevo, un corpulento auxiliar aprisiona la cara de John, que se sacude con fuerza. El tubo es introducido nuevamente por la nariz. «Ya está, ahora sí». El médico exhala un corto suspiro. Las manos del internista se mueven ágiles. Con ayuda de una jeringa comienza a inyectar la papilla líquida por el tubo. La enfermera que la sostiene del brazo le susurra al oído cogiéndola más fuerte. «Ya está, todo ha salido bien. Ahora la van a dormir para que no vomite». En el instante en que la enfermera jefe está a punto de sacar la inyección para administrarle el sedante, la ayudante lanza repentinamente un agudo chillido. Ella la libera del brazo, que la agarra y corre hacia la cama. «Déjeme ver, muévase». Aparta el hombro del médico y se pone delante de John. La cara del ayudante que sostiene el tubo está llena de sangre. La sangre emana del tubo, brota a borbotones de la boca de John. El internista que sostiene en la mano la jeringa se echa hacia atrás. «Sáquenle eso, sáquenle el tubo», grita ella con todas las fuerzas sin darse cuenta, mientras el auxiliar la coge de los hombros y la arrastra de nuevo hacia afuera. El médico extrae el largo tubo de la nariz de John, que se debate con violencia. «Quieta, estése quieta», le grita el médico. «Tranquilícese». La enfermera en jefe le da la inyección que tiene en la mano. Ella grita todo lo que puede. «Basta, no lo hagan». Le muerde el brazo al auxiliar, que la aprisiona y de nuevo corre hacia la camilla. El auxiliar grita de dolor entre palabrotas y resoplidos. Se acerca de un salto y abraza el cuerpo de John. La sangre caliente que vomita borbotones mancha su blusa. «Por favor, ya basta», grita ella mientras la aferra a la muñeca a la enfermera en jefe, que aún sostiene la inyección. En silencio siente las convulsiones de John bajo su cuerpo. La bata blanca y arremangada del médico está salpicada por la sangre de John. Ella contempla con la mirada perdida las manchas que parecen formar grandes remolinos. «Hay que llevarla de inmediato a un hospital general. Vaya a Seúl.
Cuando solucione el problema de la hemorragia estomacal, le pondrán una inyección de proteínas en la carótida. Eso tampoco funcionará durante mucho tiempo, pero es la única salida que hay para prolongarle la vida. Guarda en el bolso el impreso con el diagnóstico que acaban de darle y sale de la sala de enfermeras. Apenas entra al baño, se le doblan las piernas que había tenido firmemente plantadas hasta ahora. En silencio comienza a vomitar el café con leche blancuzco que se ha tomado y jugo gástrico amarillo. Se repite una vez que es tonta con los labios temblorosos, mojándose la cara con el lavabo. Tu propio cuerpo es lo único a lo que le puedes hacer daño, es lo único con lo que puedes hacer lo que quieres, pero ni eso te dejan hacer. Cuando levanta la cabeza delante del espejo, su cara está mojada. Son los mismos ojos que ha visto desangrarse infinitas veces en sueños, de los que, por mucho que se los enjuagaba con la mano, no podía limpiarse la sangre. Pero ahora no está llorando. Como siempre, sin dejar traslucir sus sentimientos, no hace más que mirarse al espejo sin palabras. Piensa que el alarido que dio hace un rato y que casi le destroza sus propios tímpanos sonó tan lejano que costaba creer que fuera suyo. Como si estuviera ebria, le parece que el pasillo se mueve. Haciendo enormes esfuerzos para conservar el equilibrio, camina en dirección al vestíbulo del sanatorio. Entra un repentino rayo de luz y el sombrío lugar se ilumina. Mientras los pacientes se alborotan y se acercan a la ventana, una mujer vestida con ropa de calle se le acerca. Entrecierra los ojos tratando de enfocar con su vista mareada el rostro de la mujer. Es Gello. Debe de haber llorado de nuevo, pues tiene los ojos rojos. ¿Será que es emotiva por naturaleza o que es una enferma con fuertes cambios emocionales? ¿Qué pasará con John si se va ahora? Gracias por todo, le dice ella tomándola de las manos. De pronto siente el impulso de extender la mano y abrazar los hombros robustos de Gello. Sin embargo, no lo hace. En lugar de eso, vuelve la vista hacia los pacientes que miran ansiosamente a través de la ventana. Sus miradas anhelantes y perdidas parecen desear atravesar el cristal y salir andando. Ellos están aquí encerrados como esta mujer, como también lo ha estado John. No abraza a Gello porque no ha olvidado que ha sido ella quien ha encerrado a John en ese lugar. Se escuchan pasos apresurados por el pasillo este. 2 auxiliares traen a paso rápido a John sobre una camilla. Un ayudante de enfermería y ella misma limpiaron con celeridad a John y le cambiaron la ropa. Con los ojos cerrados y la cara limpia parece un bebé que se ha quedado dormido después del baño. Al ver que Gello extiende su áspera mano para aferrar las manos esqueléticas de John, aparta la vista. Al otro lado del parabrisas de la ambulancia se despliega el frondoso bosque estival. Bajo el sol que ha salido por la tarde, todas las hojas de los árboles mojadas por la lluvia brillan intensamente, como si hubieran nacido de nuevo. Ella acomoda el pelo aún empapado de John detrás de las orejas. Como le había dicho Gello, su cuerpo no pesa nada. La piel, cubierta de un fino vello, como el de los bebés, es blanca y suave. Mientras le enjabonaba la espalda, de donde le sobresalía cada una de las vértebras, se acordó de las innumerables veces que se bañó con ella cuando eran niñas, limpiándole la espalda y lavándole la cabeza. Como si hubiera vuelto a aquellos tiempos, acaricia los finos y debilitados cabellos de John. En el instante en el que piensa que son iguales a los de Hiwu, cuando estaba en pañales, le parece que los tiernos dedos del niño rozan sus cejas y se queda confundida. Del interior del bolso saca un móvil que ha dejado apagado todo el día y lo enciende para marcar a continuación el número de su vecina. Hola, soy la mamá de Hiwu. Es que estoy en el hospital por un familiar, pero me surgió un inconveniente. No, el autobús de la guardería llega a las 5 a la puerta del edificio. Sí, llega siempre a esa hora más o menos. No me retrasaré mucho. Si se me hace muy tarde, lo iré a buscar para llevarlo conmigo al hospital. ¿Que lo deje dormir en su casa? ¿En serio? Muchas gracias, sabe mi número, ¿verdad? Le volveré a llamar más tarde. Mientras se apaga el móvil, se da cuenta de que hacía mucho tiempo que no dejaba a Hiwu a cargo de otra persona.
Después de que se marchara su marido, había cumplido a rajatabla la regla que se había impuesto de pasar con el niño todas las tardes y fines de semana. Una profunda arruga cruza su frente, sintiendo que la vence una repentina somnolencia. Reclina la espalda contra la ventanilla de la ambulancia, con los ojos cerrados, y se pone a pensar. Hibu crecerá muy pronto, aprenderá a leer y se relacionará con otras personas. Algún día, cuando llegue a los oídos del niño todo lo sucedido, ¿cómo se lo explicará? Aunque Hibu era sensible por naturaleza y enfermaba a menudo, había crecido hasta ahora con un carácter alegre. ¿Podría seguir protegiéndolo para que fuera siempre así? Recuerda los cuerpos desnudos y enredados como hiedras de su marido y de John. Esas imágenes la habían conmocionado sin duda alguna. Sin embargo, extrañamente, a medida que pasaba el tiempo, las recordaba cada vez menos como algo sexual. Sus cuerpos cubiertos de flores, hojas y ramas verdes se veían ajenos, como si ya no fueran seres humanos. Sus movimientos parecían forcejeos para dejar de ser otras personas. ¿Con qué intención había querido su marido hacer una filmación así? ¿Con qué intención lo había apostado todo a esa extraña y desoladora filmación para terminar perdiéndolo todo? Tu foto se me voló con el viento. Miré hacia arriba y había un pajarillo. El pajarillo me dijo: soy mamá. Entonces le salieron 2 manos. Eso le había dicho Hibu hacía mucho tiempo, cuando todavía no hablaba bien, con los ojos entrecerrados y aún medio dormido. Ella se sorprendió al descubrirle la vaga sonrisa que solía esbozar el niño cuando estaba a punto de llorar. Pero, ¿por qué es un sueño triste? ¿Cómo el pájaro? ¿De qué color era? Acostado en la cama, Hibu se restregaba los ojos con los puños. Era blanco y era muy bonito, respondió el niño con un sollozo entrecortado y enterrando la cara en su pecho. Como ocurría cuando el niño se esforzaba por hacerla reír, ese llanto la dejó perpleja y sin saber qué hacer. El niño no necesitaba ayuda ni que le prestara atención. Simplemente lloraba sin hacer ruido porque se sentía triste. Ah, entonces era un pajarillo, mamá, le dijo ella, como consolándolo. Hibu asintió con la cabeza todavía hundida en su seno. Le levantó la cara cogiéndola con las 2 manos. Mira, mami, está aquí. No me he convertido en un pajarito blanco, ¿ves? Una sonrisa asomó vagamente en la carita del niño, mojada como un cachorro. ¿Lo ves? Solamente fue un sueño. ¿En verdad lo era? Se lo preguntó para sus adentros. ¿Era solo un sueño? ¿Una mera coincidencia? El niño lo había soñado la misma mañana en que ella, vestida con la desteñida camiseta violeta, había vuelto sobre sus pasos después de encontrarse con los árboles de pie sobre la montaña cubierta del arbor de la madrugada. Fue solo un sueño. Era lo que se decía en voz alta cada vez que se acordaba de la cara que tenía Hibu ese día. Sorprendida por su propia voz, abre los ojos de par en par y mira precipitadamente de izquierda a derecha. La ambulancia sigue recorriendo a toda velocidad el camino en declive. Su mano tiembla visiblemente mientras se acomoda el pelo despeinado. No se explica cómo pudo pensar en abandonar al niño con tanta facilidad, cómo ni ella misma puede entender semejante irresponsabilidad cruel. No se lo puede confesar a nadie ni tampoco puede pedir perdón por ello. Simplemente, lo que le dice el sentido de la verdad, que es glacial hasta el escalofrío, es que si su marido y yo no hubieran cruzado los límites de ese modo, si no hubieran hecho que todo se desmoronara como una montaña de arena, seguramente la persona que se hubiera derrumbado habría sido ella misma. Y si se hubiera derrumbado, no habría podido volver. Entonces, la sangre que ha vomitado hoy John, ¿debería haber brotado de su propio pecho? John lanza un quejido como si fuera a despertarse. Por miedo a que vomite,
Ella saca rápidamente un pañuelo y se lo acerca a la boca. En lugar de vomitar, John abre los ojos. Sus negras pupilas se fijan en ella. ¿Qué estaría debatiendo detrás de esos ojos? ¿Qué tipo de terror, ira, dolor o infierno que ella desconoce se agazaparía en ellos? John, la llama ella. John no quiere responder a la llamada y vuelve la vista. Ella extiende su mano temblorosa, pero enseguida la baja. Se muerde con fuerza los labios, pues de repente se acuerda de esa madrugada en que bajó por el sendero de la montaña. El rocío que empapaba sus sandalias le transmitía el frío a sus pies desnudos. No lloró ni nada parecido, pues no podía comprender qué quería decirle esa fría humedad, que mojaba su cuerpo hecho jirones y subía por sus venas resecas. Simplemente se filtraba en su interior y la calaba hasta los huesos. Quizá todo esto, le susurra a John de pronto. El vehículo se sacude al atravesar un bache del camino. Haciendo fuerza con las manos, coge a John de los hombros y sigue diciéndole: quizá todo esto no sea más que un sueño. Baja la cabeza y, como si estuviera poseída, acerca sus labios a la oreja de John y le habla marcando cada una de sus palabras. En los sueños todo parece real, pero cuando te despiertas te das cuenta de que no es así. Cuando despertemos algún día, entonces. Levanta la cabeza. La ambulancia toma la última curva del camino serpenteante. Se ve a un pájaro negro que parece un milano volando hacia los nubarrones. Heridos por un penetrante rayo de sol estival, sus ojos no pueden seguir acompañando sus aleteos. En silencio, respira profundamente. Mira con fiereza los árboles que arden a la vera del camino. Mira las verdes llamas que se agitan como incontables bestias en pie, como si esperara una respuesta. Mejor dicho, como si la reclamara. Su mirada es sombría y tenaz.